Hola a los alumnos de psicología. Vamos a seguir con la lección 8 y el inconsciente. Vamos a hablar de el inconsciente arcaico de Freud y después del inconsciente colectivo de Carl Jung. Vamos a ver. El inconsciente del que se ha hablado hasta ahora en Freud es un inconsciente personal, en el que la experiencia de edípica es fundamental. Además de este inconsciente personal, que es básicamente el inconsciente del que habla Freud, cada uno tiene el suyo, y en cada uno la experiencia edípica, de algún modo, explica en gran parte cómo se organiza ese inconsciente. Un inconsciente que contiene represiones y pulsiones. Eh, bueno, pues además de este inconsciente personal, que repito es el más importante en Freud, es al que él en la terapia consigue llegar y permitiendo al paciente que al llegar así a su inconsciente puede hacer consciente las emociones o lo reprimido, de manera que con ayuda entonces del psicoanalista, presentadas como conscientes esos contenidos que habían sido reprimidos, pues él dice con las fuerzas del espíritu del paciente y la ayuda del psicoanalista poder afrontarlo en una situación distinta a aquella por la que tuvo que ser reprimido. Bueno, pues además de este inconsciente, personal, eh, habría, según Freud, una especie de inconsciente arcaico que conserva de algún modo una experiencia sobre la que luego de algún modo se cimentan, se construyen el resto de contenidos inconscientes. Esa experiencia originaria la cuenta en el Tótem y Tabú, que es un libro eh, escrito por Freud de algún modo con lo que por entonces la antropología y la antropología cultural y el darwinismo creían saber de las etapas más antiguas de la humanidad. Eh, Freud eh, imagina a esa humanidad originaria viviendo en hordas. Entonces, en estas hordas hay una especie de macho dominante, el protopadre, y el resto eh, de sujetos masculinos, muchos de los cuales son hijos de ese macho dominante, no pueden acceder a las hembras, que son todas son exclusivamente alcanzadas por ese macho dominante. Eh, entonces, en esas hordas solamente accede a las hembras el macho dominante, y el resto de sujetos masculinos tienen entonces ese deseo de acceder a unas hembras a las que no pueden acceder, y por otra parte hacia el protopadre sienten respeto y miedo, pero también odio, porque les está impidiendo acceder a aquello que desean. Bueno, entonces, Freud, por lo que sabe de lo que la antropología le dice en ese momento, entiende que la primera manifestación cultural que ha tenido la humanidad es la de el totemismo. El totemismo es
una forma de agrupar a los seres humanos regida por, digamos, unas reglas, que son la regla de la exogamia, es decir, las relaciones sexuales se mantienen fuera del grupo totémico, y una regla de identidad que conlleva, por otra parte, otro tabú. Y es que el grupo está simbolizado por un tótem, que puede ser una figura representada en madera o en otro tipo de material, que es una figura animal o una figura vegetal, eh, que obliga a los miembros del tótem también a no comer ni a ese animal ni a esa planta. Entonces, Freud, de algún modo, con la imaginación de lo primero, los seres humanos viviendo en hordas, y con el conocimiento que le da la antropología de que la primera expresión cultural es la del totemismo, pues intenta hacer una composición. Entonces la composición consiste en lo siguiente: el totemismo va a ser resultado justamente de cómo se resolvió la experiencia originaria. ¿Qué pasó entonces en la experiencia originaria? Pues que en un determinado momento esos sujetos masculinos que no accedían a las hembras acabaron por matar al padre, al protopadre, y accedieron a las hembras. Pero después sufrieron un sentimiento de culpabilidad por lo que habían hecho. Entonces se arrepintieron y pretendieron recuperar al padre. ¿Y cómo lo recuperaron? En la forma del tótem. Aparece ahí la expresión cultural. Ahora se crea un símbolo cultural, que es ese tótem, que va a simbolizar ese padre. Y digamos que la antigua imposibilidad de acceder a las hembras se va a expresar ahora en un tabú que va a ser también una regla. Es el tabú de la exogamia. Hay que tener relaciones sexuales fuera del grupo, no con las hembras del grupo. Ahora, es curioso cómo en las fiestas de los grupos totémicos, cada cierto tiempo, estos dos tabúes se saltan, de tal manera que se permite durante un tiempo la ingesta del animal que está prohibido, simbolizado por el tótem, o la relación carnal dentro del grupo. ¿Esto qué es? Pues ni más ni menos que también el traer a la realidad lo que de hecho ocurrió. Bueno, pues de algún modo esta experiencia originaria habría quedado grabada en el inconsciente de la humanidad, y sería como un imán que va atrayendo al resto de contenidos que vamos reprimiendo, o a las pulsiones del ello que son inconscientes, y por supuesto a la experiencia edípica personal de cada uno. Vámonos a Carl Jung, pero no me va a dar tiempo. Bueno, Carl Jung es, por lo menos inicialmente, el único de los seguidores de Freud que no es judío. Es un suizo de religión no judía, que es muy religioso, o sea, más que religioso, es una persona muy espiritual, y a diferencia de Freud, entiende que el inconsciente no está constituido fundamentalmente por, digamos, apetitos sexuales. Nuestra libido no consiste meramente en energía sexual, que es más o menos a lo que lo acaba por reducir Freud, aunque también aquí habría que matizar mucho y definir esa